Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Randall Hernández. Me llena de mucha bendición, ¿verdad? El cómo el Señor ha ido obrando, ¿verdad? En mi vida, y pues es una bendición, ¿verdad? Poderles compartir esta mañana este tema que lleva como título Comunión Verdadera, y el nombre del tema es Evitemos las disensiones caminando en unidad. Pues el día de hoy pues quiero hablarles, ¿verdad? Acerca de lo último que les dije, las disensiones, ¿verdad? O discusiones que podemos tener como seres humanos. Y para introducirnos pues en el tema, vamos a ver lo que significan las disensiones. Y nos dice que las disensiones son separaciones o conflictos que surgen por desacuerdos, riñas o contiendas entre dos o más personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando no estamos en un mismo sentir, ¿verdad, hermanos? Cuando por causa de esto generamos enemistades o resentimientos por las demás personas, ¿verdad? Entonces, las disensiones, esto es lo que ocasiona, ¿verdad? Que tengamos peleas, que tengamos desacuerdos, ¿verdad? Con las demás personas. Y ya no es solo el no estar de acuerdo con alguien más, sino el que ya va más allá, ¿verdad? El que generamos un remordimiento, un resentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Y para esto quiero que me acompañen en la 1 Corintios 1:10, que nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y acá, ¿verdad? Lo que nuestro Señor nos manda, ¿verdad? A que dice, ¿verdad? Que todos pensemos, dice, o estemos, ¿verdad? Y hablemos una misma cosa, ¿verdad? No podemos estar en unos hablando algo y otros pues diciendo lo contrario de lo que nuestro hermano dice, ¿verdad? Al final pues tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, y es ahí donde, si nos centramos bien, ¿verdad? En su palabra, es donde todos vamos a estar en esa comunión y en esa unión, y vamos a hablar lo mismo, ¿verdad? Y para esto vamos a hablar algunas causas de las disensiones, ¿verdad? Y hay muchas causas, ¿verdad, hermanos? Pero en este caso vamos a tocar únicamente 3 que creo que son claves, ¿verdad? Para reconocer, ¿verdad? Este tipo de situaciones. La primera es el orgullo y el egoísmo. El segundo es las malas palabras y la falta de control en nuestra lengua. Y como último, la falta de amor y madurez espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos del orgullo y el egoísmo, es cuando no reconocemos, ¿verdad? Muchas veces que nos equivocamos, y muchas veces también cuando creemos que sabemos más que los demás, ¿verdad? Y no reconocemos que es el Señor, ¿verdad? Que nos da la sabiduría, ¿verdad? Para poder hablar, para poder tener esas habilidades que nosotros tenemos, o para poder desempeñarnos, ¿verdad? En cualquier cosa que nosotros hagamos. Como primer punto, el orgullo y el egoísmo, ¿verdad? En Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, dice. Y acá, ¿verdad? Cuando nos dice con los avisados, pues eso nos quiere decir de que son las personas que escuchan consejo, ¿verdad? O sea, son las personas que saben que tienen que tomar una decisión, pero antes de, pues primeramente es obvio, ¿verdad? Que debemos de tomar la palabra del Señor, llegar ante Él y pedirle sabiduría a Él, pero también aceptar el consejo, ¿verdad? Porque si nosotros, dice, ¿verdad? Somos soberbios, o sea, orgullosos en pensar de que lo sabemos todo y lo podemos todo, vamos a generar contienda, ¿verdad? Vamos a generar pelea, ¿verdad? Mas si aceptamos y recibimos el consejo, ¿verdad? De parte de personas que han pasado las mismas cosas que nosotros, o tal vez no las mismas cosas, pero tienen la experiencia, ¿verdad? En años, y también el temor de Dios, que es lo más importante, ¿verdad?
pues ahí está la sabiduría, dice su palabra. El segundo punto son las malas palabras y la falta de control en nuestra lengua. En Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces, sin pensarlo, ¿verdad, hermanos? Inconscientemente nosotros herimos a las demás personas, herimos su corazón por decir las cosas sinceras. Dice uno a veces, ¿verdad? Que dice, yo así digo las cosas y si quiere bueno, si no, no, ¿verdad? Pero realmente estamos equivocados porque no estamos basándonos en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque acá dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a poder calmar o solucionar los problemas, ¿verdad? Pero si venimos y decimos, bueno, yo se lo voy a decir porque así ocurrió esto y si se enoja, pues ya es su culpa, ¿verdad? No es así, ¿verdad, hermanos? O sea, tenemos que pedirle primeramente sabiduría a Dios y decirle, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino que tú a través de mí, para poder solucionar este problema que yo tengo con mi hermano, ¿verdad? Y la tercera causa es la falta de amor y madurez espiritual. Y casualmente, ahorita en nuestra iglesia en el hogar estábamos hablando sobre la madurez espiritual, ¿verdad? Y hablábamos sobre que muchas veces, ¿verdad?, pueden haber personas ya mayores que podemos decir, bueno, esta persona es madura y sabe pues lo que hace, pero realmente no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, esto decía un hermano, de que muchas veces pueden haber personas mayores, pero su vida puede estar desordenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos o no nos respaldamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí es donde entra la falta de amor. En 1 Corintios 3:3 nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nos hace la pregunta, ¿verdad? Que si hacemos todo esto, aún andamos, ¿verdad?, en la carne, ¿verdad? Si somos celosos, si armamos peleas, ¿verdad?, por gusto y discusiones que no valen la pena, ¿verdad? Y todas estas causas generan consecuencias, ¿verdad? Y de igual forma vamos a tocar 3 puntos en los que acá en nuestra iglesia, ¿verdad?, o en general, ¿verdad?, en cualquier iglesia puede suceder cuando no demostramos nuestra madurez espiritual, cuando no damos amor, cuando somos problemáticos, ¿verdad?, cuando somos orgullosos, cuando somos egoístas con nuestros hermanos. Y acá generamos división, ¿verdad?, en la iglesia. Y es algo que no debería suceder, ¿verdad, hermanos? Como hijos, ¿verdad?, de Dios, creo que es algo que no debería de suceder. Por más problemas que puedan darse, ¿verdad?, entre hermanos acá en fe, debemos de solucionarlos, ¿verdad?, con amor, con madurez, ¿verdad?, espiritual, como decía ahí, dejando el egoísmo a un lado y reconociendo, ¿verdad?, que somos humanos y que nos equivocamos y que debemos de pedir perdón también, ¿verdad? Entonces, la división, ¿verdad?, en la iglesia es algo que no debería de darse. En Gálatas 5:15 nos dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, dice. Y en traducción lenguaje actual nos dice, les advierto que si pelean y se hacen daño, dice, terminarán por destruirse unos a otros. O sea, ahí está la consecuencia, ¿verdad? Al final puede que no nos haga daño a nosotros si nosotros peleamos o causamos discusiones, pero vamos a afectar a otros hermanos, ¿verdad? Y creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿verdad? El interés por el bienestar de los demás hermanos. Muchas veces solo velamos por nuestro interés y el que nosotros estamos bien, estamos bendecidos, pero el otro hermano está mal, ¿verdad? Y no nos preocupamos. Es algo que deberíamos de analizarlo, ¿verdad? Muchas veces, porque a veces por alguna palabra, alguna mirada
o algo que nosotros hicimos, dañamos sin querer a las demás personas, ¿verdad? Y recuerdo lo que Ángel decía la semana pasada, ¿verdad? Que a veces estamos ahí, pasamos enfrente de una hermana y como estamos molestos con él, solo le volteamos la cara, ¿verdad? Y creo que no debería de ser así, ¿verdad? Es algo que mucho menos acá en la iglesia se debería dar y allá afuera menos, ¿verdad? También porque pues nosotros estamos enviados a demostrar amor, ¿verdad? A ir con ese llamado, ¿verdad? A buscar a esas personas que necesitan el amor de Dios. Y acá en la iglesia pues obviamente ya somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Todos, y debemos de demostrarnos ese amor, ¿verdad? Tiene que verse esa armonía, como decía Rubén, ¿verdad? Esa armonía no solo hoy, sino que siempre, ¿verdad? El anhelar ver a nuestros hermanos, el convivir, ¿verdad? Con ellos. Otra consecuencia es la pérdida de testimonio. Y acá, en Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Pero ¿cómo vamos a conocer que somos sus discípulos? Prosigue: si tenéis amor los unos por los otros. Acá debemos de, nos dice, ¿verdad? Amarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. No solo dice amar a unos cuantos, sino que al final amar a todos, ¿verdad? Los unos con los otros. Tanto el amor que nosotros brindamos, así vamos a recibir ese amor, ¿verdad? Si nosotros damos ese amor sincero, si somos íntegros y transparentes, ¿verdad? Con nuestros hermanos. De lo contrario, nuestro testimonio como hijos de Dios va a ser malo, ¿verdad? Porque van a decir: él solo enojado vive, o solo en peleas, solo en disensiones, solo en discusiones, ¿verdad? Y vamos a generar un mal testimonio, aún creyendo que pues nos comportamos bien, ¿verdad? Venimos a la iglesia, adoramos al Señor, pero si somos lo contrario allá afuera, o también con nuestros hermanos, con ciertos hermanos, no somos como somos con los que sí nos agradan, podemos decir así, ¿verdad? Aunque todos nos deberían de agradar, ¿verdad? Todos nos deberíamos de amar. Entonces, ahí es donde perdemos ese testimonio, ¿verdad? Y empezamos a recibir malos comentarios de los demás. Pero eso no es lo importante, sino que con el de arriba, ¿verdad? Es en el que tenemos que entregar realmente cuentas, porque no amamos a nuestro prójimo sinceramente. Cuando Él nos ha amado, ¿verdad? Ha entregado su vida por nosotros, nos ha permitido ver la luz del día de hoy, nos ha permitido tener un alimento, tener un techo, tener un trabajo. O sea, con todos esos detalles Él nos ha brindado y nos ha demostrado su amor. Y cómo no nosotros, con ese simple hecho, pues ser amables, ¿verdad? Ser empáticos, amar a las demás, ¿verdad? Y el último, que creo que es el que les estaba mencionando y el que más nos debería tocar nuestro corazón, ¿verdad? Es el entristecimiento del Espíritu Santo. Estamos contristando, ¿verdad?, al Señor con nuestras actitudes, ¿verdad? En Efesios 4, del 30 al 31 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Así que no solo con nuestras acciones, sino que aún con lo que no decimos, ¿verdad, hermanos? Que todo pensamiento malo, ¿verdad?, que tengamos en contra de alguien más sea echado fuera, ¿verdad?, de nosotros, porque ya como hijos de Dios no debemos de pensar mal o desear mal a alguien más, ¿verdad?, sino que desear bendición, aún a las personas que no nos desean bien a nosotros debemos de desearles bien, nosotros debemos desearles bendición, ¿verdad? Y eso es lo que más nos cuesta, el amar, ¿verdad?, a los que no nos aman, ¿verdad? Pero creo que como hijos de Dios tenemos ese reto, ¿verdad?, el poder demostrar amor a pesar de todo. Y así pues no contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evitar las disensiones? Primeramente, debemos de cultivar la humildad y la mansedumbre. Acá debemos de ser humildes, dice, ¿verdad? Debemos de dejar todo eso que
que nos hace sentirnos orgullosos, ¿verdad? En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, solo por pelear, ¿verdad? O solo por querer armar lío, ¿verdad? Como dicen por ahí. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nosotros debemos de pensar por nuestro prójimo como superiores a nosotros, dice. O sea, sabemos de que Dios nos ve, ¿verdad? Igual a cada uno de nosotros, pero debemos de vernos con esa humildad, ¿verdad? No creyéndonos superiores, ¿verdad? Porque sabemos de que Él pues nos ama por igual, ¿verdad, hermanos? También, ¿cómo vamos a evitar las disensiones? Vamos a promover el diálogo, ¿verdad? Con amor. O sea, como les decía, ¿verdad, hermano? No armando problemas, sino que todo con calma, ¿verdad, hermano? Si vemos que el hermano con el que tenemos problema empieza ahí alterado, ¿verdad? Entonces, como que, no, ¿verdad? Calmado, platiquemos tranquilo, ¿verdad? Tenemos el temor de Dios, sabemos de que Él nos está viendo, tenemos el temor de Él, arreglemos las cosas bien, ¿verdad? Y yo sé que Él va a dar sabiduría, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Lo más importante es de que en ese momento, pues, si ya tenemos problemas así, ¿verdad? Decir, bueno, hermano, unámonos en oración, ¿verdad? Tener esa valentía, ese valor de decir, unámonos en oración, porque ahí sí que, como dice su palabra, ¿verdad? Donde dos o más estén en su nombre pidiendo, pues Él nos lo va a dar, ¿verdad? Y si nosotros pedimos solucionar eso, ¿verdad? Y si nosotros tenemos esa convicción en Él, pues lo vamos a solucionar, ¿verdad? Pero todo con amor, dice, con palabras de amor y no de odio. Como dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que nuestra guía, ¿verdad? Que nuestro mayor ejemplo sea Cristo, ¿verdad? Que seamos y anhelemos ser como Él, porque Él no vino a ignorar, ¿verdad? A los demás, a los necesitados. Él vino a ayudarlos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de anhelar ser como Él, el ayudar a los necesitados, el darle alimento, el darle que beber, el darle un vestuario, ¿verdad? El ser esos discípulos, ¿verdad? Que anhelen no solo compartir su palabra, sino que también compartir de esas bendiciones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Si nosotros tenemos ropa suficiente que ponernos, ¿verdad? Y vemos que alguien lo necesita, ¿por qué no darlo, verdad? Muchas veces nos detenemos o dudamos porque por tanta maldad que se ha generado en el mundo y decir, yo no confío en o saber ni de dónde vendrá, ¿verdad? Pero al final debemos dejar todo eso atrás. Si Dios nos está poniendo en nuestro corazón que seamos, ¿verdad? Dadivosos, que ayudemos a esas personas, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sin mirar rostro, ¿verdad? Sin mirar cultura, sin mirar nada, ¿verdad? Al final todos son creación de Dios, ¿verdad? Y nosotros ya siendo hijos de Dios debemos anhelar que esas personas que aún no conocen de Dios puedan recibir esas bendiciones que nosotros como hijos ya recibimos, ¿verdad? Otra cosa que debemos de hacer, muy importante, para poder evitar esas disensiones es perdonar y buscar la paz continuamente. Continuamente, dice, no solo cuando estoy de buenas, ¿verdad? Sino que siempre el anhelar, ¿verdad? Tener ese corazón de Dios y decir, si tú ya me perdonaste, yo también quiero tener ese corazón para perdonar. Y muchas veces también hasta para pedir perdón, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos cuesta. Bueno, se vuelve a veces fácil decir, bueno, te perdono, hermano, ¿verdad? Por lo que me hiciste. Pero debería de ser, te pido perdón porque guardé rencor contra ti, ¿verdad? Guardé resentimiento por lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces vemos, ¿verdad? Lo que la otra persona hizo, pero no vemos nuestras acciones después de eso, ¿verdad? Y al final muchas veces causamos aún más daño con eso, ¿verdad? Que con lo que nos hicieron a nosotros. Muchas veces, como les decían, pueden que nos hagan una mala cara o hablen mal de nosotros. Y nosotros ya venimos y hacemos lo peor, ¿verdad? Empezamos a hablar mal de ellos y decirle, mira, ya no te juntes con aquel porque habló mal de mí. O mira, aquel, no sé, ¿verdad? Inventar cosas que no son, ¿verdad? Entonces ahí ya hacemos aún más daño, ¿verdad? No solo a esa persona, sino que puede que a su familia, puede que sea a sus otros amigos. Entonces ahí vamos haciendo esa cadena, ¿verdad?
en donde ya vamos creando resentimiento en los corazones, ¿verdad? No solo de una, sino que de muchas personas, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a perdonar, ¿verdad? Y a buscar la paz, ¿verdad? Constantemente, como el Señor nos lo dice, ¿verdad? En Colosenses 3, del 13 al 14 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Acá nos resalta mucho lo que es el amor, ¿verdad? ¿Y qué es el amor, verdad? En Cristo, pues ahí sí que es lo mejor, ¿verdad? Es el vínculo, dice, ¿verdad? El vínculo perfecto que nos une, ¿verdad? Como hermanos. Y como último punto, debemos de orar, dice, y depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser esa guía, ¿verdad? Que nos dejó el Señor para poder perdonar, para poder convivir en armonía, ¿verdad? Con nuestros hermanos en Cristo. En Gálatas 5, 22, 23 nos menciona el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que debemos de poner en práctica día con día. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, dice. Empieza con amor, ¿verdad? Lo primordial. Que tengamos amor por nuestros hermanos. Tener gozo, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí sí no podemos decir esto no es así, ¿verdad? Ni con toda la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Pero con esto, pues, Dios nos envía, ¿verdad? A que tengamos todas esas cualidades, ¿verdad? Y que nos desarrollemos con estas cualidades para tener una madurez espiritual y poder ser íntegros, ¿verdad? Ser transparentes y hacer un cambio, ¿verdad? En nuestra congregación. En la oración de inicio, exactamente hermana Amanda mencionaba eso, ¿verdad? Que nos hace falta, ¿verdad? Ese amor, estamos perdiendo ese amor por los demás. Como les decía, también ese interés. Yo con mi familia a veces le digo, a mí no me gusta ver noticias porque a veces cuando veo esas cosas, a mí se me hace el corazón así, le digo a mi mamá, y yo no tengo corazón para ver a personas que están pasando situaciones aún cuando no las conozco, pero le digo al Señor, no sé si realmente te tiene a ti en su corazón, y qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? O sea, estamos perdiendo, o sea, somos indiferentes, ¿verdad? Hacia esas situaciones. Y lo más complicado es cuando perdemos el interés por esas personas cercanas a nosotros también, ¿verdad? Tenemos muchas veces hasta familiares que quizá conocen del Señor, pero se han alejado. Pero no somos esas personas de que decimos, bueno, voy a orar por él, voy a clamar por él, lo voy a invitar a las reuniones, lo voy a invitar a su café y le voy a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, debemos de tener ese interés, ¿verdad, hermanos? Tener ese amor por ese hermano que muchas veces pueda estar pasando situaciones difíciles, pero como no nos relacionamos con ellos, no sabemos. Y si no es así, si no tomamos esa decisión, ¿verdad?, del venir y actuar e invitarlos o reunirnos con ellos y hablarles de la palabra del Señor, ¿verdad? No es necesario que le hablemos tanto, ¿verdad?, pero con que le hablemos del amor del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Que ellos puedan ver ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo podamos reflejar, ¿verdad?, a ellos, que podamos decirle que a pesar de las circunstancias que estamos pasando, nos mantenemos de pie porque tenemos el amor de Dios, que seguimos luchando día con día porque tenemos su amor, porque muchas veces ellos, al no tener ese amor, pues se refugian en otras cosas y se les acarrean más problemas y se les es más difícil, ¿verdad?, seguir. Entonces debemos de ser esos discípulos, esos hijos de Dios que anhelen que los demás puedan sentir el amor de Dios, ¿verdad? En Salmo 133:1 nos dice:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el año pasado estuvimos usando mucho eso en jóvenes, ¿verdad? El que anhelamos mucho, el convivir, ¿verdad? Como jóvenes en armonía, el que anhelemos eso, ¿verdad? El ser amigos, el tener esa confianza, ¿verdad? El convivir con los demás, el conocernos, ¿verdad? Nuestras necesidades, nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿verdad? Sé que tan bonito es, ¿verdad? Que cuando nos saludamos acá, abrazarnos y ver a las personas que no hemos visto, ¿verdad? Y así debemos de anhelar a esas personas que no vemos hoy acá sentadas, ¿verdad? El preocuparnos y decirnos, ¿qué será que no vino hoy? ¿Va? Si tenemos su número, llamarle, o si sabemos dónde vive, visitarle, ¿verdad? El preocuparnos, ¿verdad? El anhelar que ellos estén acá con nosotros, ¿verdad? Al final, pues la salvación es de cada uno, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ir sembrando esa semilla, ¿verdad? En cada persona, en que ellos puedan obtener esa salvación, ese amor, ¿verdad? Del Señor. Como conclusión, Dios nos está llamando a la unidad en Él, dejando que su naturaleza nos gobierne, como dice nuestra misión, ¿verdad? Estando en paz con todos, mostrando su amor hacia todo el mundo mediante la unidad, lo que nos lleva a aceptar este gran reto de identificar cada área de nuestra vida donde pueda haber disensiones y tomemos la decisión de cambiar actitudes y restaurar relaciones con la guía de Dios. Acá pues tenemos un gran reto, ¿verdad, hermanos? El que podamos tomar ese papel, ¿verdad? Como hijos de Dios, el de decir, bueno, ya basta, ¿verdad? Ya basta de resentimiento en mi corazón, ya basta de enojos, ya basta de peleas, ya basta de disensiones, de discusiones, ¿verdad? Aún mayor con las personas con las que convivimos día a día, ¿verdad? Porque muchas veces es muy incómodo que estamos, ¿verdad? Conviviendo y no hablarle a esa persona, ¿verdad? Entonces creo que debemos de tomar ese reto, ese cambio, ¿verdad? De ser esos agentes de paz, de demostrar amor sin medida, ¿verdad? Así como el Señor nos lo dio a nosotros, así sin medida nosotros demostrarlo, ¿verdad? Amén, hermanos. Pongámonos de pie y oremos para poder despedirnos. Es importante, ¿verdad?, que en oración nosotros podamos llegar ante el Señor y decirle, Padre, reconozco que he tenido diferencias con mis hermanos, que he tenido roces, que he tenido molestias, que he tenido desacuerdos, pero quiero que tú, Señor, en esta